Buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, estrenamos mes y terminamos semana. No sé con qué dato quedarme. El caso es que es un viernes, digamos que especial, digamos, ¿qué le podemos decir? ¿Qué apelativo podemos o etiqueta podemos darle a este viernes? Don Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín. Yo le pondría uno, que es 1 de junio. Ese dato ya es suficientemente bueno, ¿no? Como para que digamos, bueno, un mes por delante, qué bueno puede ¿Para ser. qué? Qué bueno puede ser este mes. O no, ¿qué diría el presidente del gobierno? O no. La semana, vaya semana, ¿no? Vaya semanita. El programa ese de Euskal Telebista, que es muy reconocido también de Vaya Semanita, pues en Andalucía lo vamos a fichar también como nombre, porque realmente ha sido una semana tremenda y al final nos quedamos, pues no sé, con esas declaraciones del ministro de Guindos ayer mismo en un foro empresarial al que le invitaban diciendo que España e Italia se juegan la suerte del euro, nada menos, decía él. O sea, no la suerte de sus respectivos países, sino la suerte del euro como moneda europea, que estamos ante una tesitura francamente importante para Europa. La vicepresidenta en Estados Unidos, aquí en Andalucía también con un PSOE en el que ya velan armas para saber cuál va a ser el recambio posiblemente en la Secretaría General a nivel nacional, la presencia cada vez más importante de Carmen Chacón en los órganos de decisión en detrimento de Alfredo Pérez Rubalcaba, José Antonio Griñán alineado con las tesis de Carmen Chacón, y aquí va a tener mucho que decir también el Partido Socialista en lo que se refiere al PSOE a nivel nacional. Bueno, pues un panorama entretenido. Entretenidísimo. De todo eso vamos a hablar, vamos a escuchar alguna llamada que tengamos de nuestros amigos, o de los andaluces que hayan querido participar en el programa. Y vamos a saludar ya a don Alejandro Sánchez. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Es un gran viernes, no solo porque es 1 de junio, sino porque es viernes. Optimista. Y, claro, por supuesto, tenemos un fin de semana los andaluces para aprovechar nuestra tierra y nuestras bondades. Y bueno, al final del programa siempre haré ya la clásica recomendación donde pongáis publicidad, Patronato de Turismo de Cádiz, donde recomendaré alguna cosa para no irse de Cádiz y quedarse aquí si estamos juntos. Que ya está, y además que los andaluces vengan a Cádiz, que se está muy bien, o sea, que además los andaluces saben que en Cádiz se está muy bien, pero hay que orientar un poquito la oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final daré mi recomendación de lo que podemos hacer fin de semana. Muy bien, Alejandro. Alguien habrá hecho zapeo ahora mismo y te habrán visto y dicen, ¿está Alejandro Sánchez? Efectivamente. Que van a decir algo de Gibraltar, a ver qué ha pasado. No, yo por ahora, yo lo que creo es que ahora mismo esta semana está la cosa un poquito simpática, está en stand-by. Pero lo que sí está claro es que, hombre, no puedo recomendar que la gente vaya a comer pescadito a la línea, porque se puede encontrar pescadito de piscifactoría, ¿no? De otros lados, no pescadito de la zona de la Tunara y de la zona del agua del Estrecho, que es muy bueno, porque Fabián Picardo pues se ha coronado allí como capitán de los mares, y Fabián Picardo tiene un problema porque los pescadores del campo de Gibraltar no son de Tocomé, y yo creo que vamos a tener unos días muy simpáticos, porque aunque se haya hecho un llamamiento, y ahora me pongo un poquito más serio, un llamamiento al diálogo y a las soluciones, yo creo que no hay más solución que dejar y seguir dejando pescar a los que lo llevan haciendo miles de años, porque es que precisamente los pescadores de la Tunara y los pescadores de Algeciras y de toda esa zona vienen de colonias fenicias. O sea, es que allí se hacía el quechu de los romanos. El quechu de los romanos era el garum, y el garum se hacía en toda esa zona, desde Tarifas de Bolonia hasta toda la zona de Cartella, la zona de la línea de la Concepción, la zona de la Tunara. Es decir, aquello es milenario. Y Fabián Picardo, pues que el muchacho tiene nada más que 40 años, pues pensará que es que puede cambiar la historia milenaria, ¿no? Eso es la soberbia de quien se le ha dado tantísimo vuelo durante estos años. Mucho me temo que el señor Fabián Picardo le guste o no le guste, se va a seguir haciendo el garum, y el garum se hace con el pescado de la Tunara y el pescado de allí, de aquella agua que son españolas, y yo creo que vamos a seguir pescando, y yo creo que eso es muy bonito y esa es la única salida, francamente. Bien dicho. Recibimos ya a don Andrés. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Agustín? Muriel? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien, bastante Periódico bien. bien, La Razón, sus compañeros. Sí, en fin, el periodismo ya se sabe, ¿no? Sueldo de banquero, horario oficinista, en fin, estamos encantados. Plan de pensiones. Sí. Impresionante. Como es conocido, pero bueno, Claro. también viene de vez en cuando a recordarlo, ¿no? Que, Sí, en fin, sí. pero sí, como decía Franco, en esta semana bastante intensa, y lo que nos queda, que la siguiente semana apuntan también a ser bastante voltaicas, pero oye, yo creo que tampoco podemos caer en este pesimismo ni en esta espiral también apocalíptica, ¿no? Porque hay mucha gente que entra en una espiral
apocalíptica que yo creo que tampoco conviene. Creo que España está en una situación complicada, es cierto, pero también es bastante pesada España para caer. Y yo creo que si hasta ahora hemos llegado hasta aquí, hemos estado aguantando y se han ido arbitrando distintas soluciones en la Unión Europea, yo creo que también se podrán ir arbitrando en este momento, ¿no? Aunque la situación financiera, desde luego, es bastante complicada. Yo creo que hay que ser optimista. Quizá porque es viernes y uno tiene la vena optimista, No, pero yo creo que hay que ser optimista y de verdad, y tampoco caer, es que algunos comentarios que son... Apocalípticos, tú lo has dicho. Sí, bueno, y sale cualquier... Y a veces algunos premios Nobel diciendo, no, es que el corralito va a llegar pasado mañana a España, el otro diciendo tal. Y que a veces entramos en una competición a ver quién va a decir la barbaridad más gorda, ¿no? Parece que te obligan a pensar. Yo pensaba esta mañana, yo jamás he estado en un país a punto de hundirse. Qué interesante, ¿no? O sea, se da la impresión de que esto se va a pique. Bueno, falta la orquesta, ¿no? Claro, exactamente. La orquesta del Titanic y no hay salvavidas para todo. Yo creo que hay que ser más optimista y también más serio, ¿eh? Porque algunos, con tal de copar un titular en un periódico, es capaz de decir algunas barbaridades bastante sonoras. Cierto. Esta mañana he escuchado yo un comentario que hacían en una emisora de radio sobre un titular en un periódico suizo que decía que nos vamos a la porra, ¿no? Prácticamente, ¿no? Claro, el problema es que como estamos en la situación tan sensible como estamos, pues sale pues el Herald Tribune o sale cualquier periódico internacional con un artículo periodístico consultado a una fuente del Fondo Monetario Internacional diciendo que nos van a intervenir mañana, y entonces pues todo esto genera un terremoto a escala mundial. Todo eso derivado, desde luego, de la situación de tanta inestabilidad. Ayer lo comentábamos con Fran, y es que, ¿verdad, Fran? Yo creo que como medios de comunicación tenemos la obligación de ser más serios, como dices tú, más realistas, y por lo tanto no tan apocalípticos, no tan pesimistas. Don Fernando. Muy buenas tardes. Su opinión nos interesa siempre. Bueno, pues hemos agotado 5 meses del año, estamos ya cerca casi de las Navidades y de momento no nos hemos muerto, con lo cual es bastante. Pero en fin, hoy sale... Hablando de lo apocalíptico. Sale a la palestra... La Nochevieja está a la vuelta de la esquina. Para despida de Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad a todos los Y tú, la tunada, y Feliz Navidad. Feliz Navidad, hasta Tosanto, como dicen aquí, ya hasta Tosanto. Pero hoy sale a colación algo que ocurre en el año 2003 y que es importante tenerlo en cuenta. Era antes de que subiera al poder Merkel, aún estaba Schröder en Alemania, y es cuando empiezan precisamente los alemanes a hacer sus reformas, las cuales ahora se están beneficiando a manos llenas sobre ellas, y Alemania exigió e impuso a la Unión Europea, concretamente al Banco Central Europeo, la posibilidad de desagregar de los balances de los bancos alemanes y la creación de sociedades instrumentales en dichos bancos, pero permitiendo la contabilización de los activos tóxicos a los precios de compra. Bueno, si eso se trasladase al sistema financiero español, pero a los bancos que realmente están saneados y los cuales debemos de confiar, entre otras cosas, el Santander es el primer banco de la Unión Europea, las exigencias que se están viendo sometidos y que restan capacidad de préstamos en el mercado ordinario y que imposibilita, por lo tanto, el libre devenir de la economía de las pequeñas y medianas empresas y de los hogares españoles, posiblemente estaría hablando de otras cosas. Es decir, el no haber hecho las cosas en su momento, incluso habernos metido a rebufo de los alemanes en aquel entonces, las cosas serían totalmente distintas, porque yo decía el otro día, el miércoles, que en el año 2007, y yo estoy hablando del año 2003 en el caso alemán, la vicepresidenta del gobierno en aquel entonces dicta una orden ministerial. Bueno, ella lo que hizo fue explicarla, pero fue era una orden auspiciada, no sé si era por presidencia de gobierno en aquel entonces, en virtud del cual se permitía el posponer simplemente la contabilización de los activos, entre paréntesis, tóxicos, durante 2 años, para que los bancos en aquel entonces, que era el 2007, 2008, mitad de 2009, no quebrase. Es decir, que nosotros hemos estado mirando al cielo durante 6 años. Ahora no se le puede imputar a un gobierno que lleva 4 meses, y yo creo que con todo el desconcierto que se ha originado, cuando son cuestiones que se han ido larvando durante los últimos 8 años. Y ese es el problema, no se puede exigir que en 4 meses se arreglen los desaguisados de 8 años.
Sí, la pausa... Pausa en silencio. La pausa colaborativa y todo lo que concierne El lejano oeste, hemos visto. todo lo que concierne ahora Caramalo, mismo a lo económico, ¿no? Todo lo que concierne a lo económico ahora mismo interesantísimo. Bueno, lo que pasa es que yo veo ahí, se ha creado un silencio que siempre nos golpea cuando escuchamos a Fernando, ¿no? Porque es verdad que nos pone la cosa en su justa medida, ¿no? Pero, hombre, es cierto que, como tú bien dices, es una cosa que se viene larvando desde hace tiempo, ¿no? Y claro, pero aquí, por mucho liberal que uno pueda ser, oye, aquí siempre al final hay unas autoridades, ¿no? Autoridades, además, bancarias, ¿no? Es decir, aquí ha habido un Banco de España, que si desde luego había gente mirando al sol, esta gente tendría que estar mirando las estrellas, ¿no? O sea, las constelaciones, decía, vamos a ver, ¿dónde estaba el gobernador del Banco de España haciendo su trabajo, creo yo, como debe de hacerse? O dónde estaba, por ejemplo, todo el sistema europeo de control, porque no debemos de olvidar también que desde que España está en el euro, una de las cuestiones también es que el Banco de España tiene también sus funciones bien designadas, pero que también, como tú bien sabes, Fernando, hay también cosas que decir y decisiones que corregir o no, por parte de las autoridades también comunitarias, ¿no? Si es como el otro día, no sé si lo comentábamos aquí, lo de los griegos, oiga, mire usted, los griegos entran en el euro mintiendo, y lo sabe Europa entera desde el minuto 1 que entran mintiendo, y sin embargo se les acepta. ¿Por qué? Porque a lo mejor había un interés más grande, que era que los alemanes pudieran meter, venga, más leña, ¿no? Para hacer un negocio con sus pingües beneficios, ¿no? Sí. Oiga, es que no se puede las cosas, ¿no? Y más en economía y en historia económica, oye, no puede ser las cosas solo de antes de ayer, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que creo, yo sí que estoy muy de acuerdo con lo que aquí se ha comentado, nosotros debemos tener también la responsabilidad de no caer en el catastrofismo y en el cataclismo, o en esa especie de apocalipsis de la que hablas tú, ¿no, Andrés? Si tenemos la obligación también de decir que España puede salir adelante y que debe de salir adelante, y estoy seguro que va a salir adelante. Hombre, lo que no vale, como el otro día, un joven empresario andaluz que se ha ido a Bruselas a montar un negocio allí de ropa y tal, un negocio de ropa, fijaros, o sea, que digo, no puede montar un negocio de ropa, que bueno, pues se ha ido allí a Bélgica. Bueno, pues él dice, oye, aquí pues es verdad que no está la situación como está en España, pero también no es menos cierto que también es muy importante estar en un sitio donde no estás escuchando durante las 16 horas o las 18 horas en las que uno está en vigilia al cabo del día, menos la que es para dormir, la palabra crisis permanentemente cada 5 minutos. Es decir, si tú permanentemente estás creando un clima y que estamos ya imbuidos de ese clima de catastrofismo, tampoco se sale así, porque en la economía, y tú eres un especialista en eso, hay un factor fundamental que se llama confianza. Confianza, entonces la gente necesita confiar para invertir su dinero, para emprender un negocio. Y eso a mí me preocupa, que no haya ese elemento de confianza. Ya olvídate de las malas noticias, que no te puedes olvidar, que generan esa falta de confianza, pero oye, es que también hay otra España que está luchando, hay otra Andalucía que está luchando al margen de los desaguisados de los ERE, al margen de los desaguisados financieros, y esa gente también hay que apoyarla públicamente, porque como nosotros no generemos confianza, pasa lo que está pasando. Aquí no está viendo un corralito, es verdad, pero ¿cuánto dinero se ha retirado de inversores en estos días? 100.000 millones de euros desde el principio de año. 100.000 millones de euros. 100.000 millones desde el principio de año. Oye, y no ha habido ningún corralito, y sin embargo se ha retirado 100.000 millones de euros. Porque es que es un problema también ese clima de desconfianza, ¿no? No debe, claro. Sí, pero vamos a ver, con un análisis de lo que es la normativa comunitaria, Alemania tiene razón con lo que ella exige y pretende. Lo que pasa es que el diseño en el año 99, cuando aparece el euro, era inadecuado y está demostrado. Si nosotros retrotraemos ahora para atrás y con la perspectiva que da el tiempo y observamos las cuestiones que acontecen, podemos observar que Alemania, ¿usted qué es lo que quiere? Porque independiente de que tenga razón, la razón le asiste en un momento determinado, que es la legislación que existe en un momento determinado. Pero está claro que esa legislación va a haber que cambiarla, porque los primeros expuestos a una debacle española e italiana son los bancos alemanes. Los bancos alemanes han colaborado ostensiblemente en la financiación de nuestro déficit por cuenta corriente desde el año 2000 hasta antes de ayer, porque es verdad que una de las cuestiones que gracias a Dios se ha controlado como consecuencia de la crisis actual es la balanza por cuenta corriente, que va a estar con un déficit ya no iba a llegar ni al 1%, cuando habíamos estado superado el 10%, lo cual era el déficit por cuenta corriente más grande del mundo después del de Estados Unidos, lo cual era un desequilibrio ostentorio de la economía española. Pero lo importante es saber, a ver, señores alemanes, ¿ustedes qué coño quieren?
porque nosotros, en las circunstancias que estamos, con el euro tal como está, resulta que aunque es una moneda nominalmente igual para todos, económicamente tiene repercusiones que son distintas, que si tenemos problemas de competitividad internos, viene el euro externamente y nos hace que tengamos un diferencial de competitividad más grande porque el coste de la financiación es sumamente superior. Por lo tanto. Pero cuando tú dices, permíteme, Fernando, que estoy muy de acuerdo, pero en algunas cuestiones que comentas, pero cuando dices los bancos alemanes han colaborado. Bueno, los bancos alemanes no son ninguna ONG, es decir, los bancos alemanes, que yo sigo pensando que los euros, que a ver, que yo soy bastante europeísta, pero los euros sigo diciendo que son marcos descoloridos, son marcos descoloridos. Oiga, los bancos alemanes han hecho un negocio, no, un negociazo, y pretenden seguir haciendo el mismo negocio, porque la pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos los bancos alemanes a perder, o mejor dicho, a dejar de ganar todo lo que han estado ganando? No, pero tú esa es la pregunta. Pero Alejandro, también, ¿no? tú acabas de decir, el euro es un marco descolorido. Es que el euro es una moneda común, no es la moneda de un Estado y que la maneja un Estado, y es lo que está pasando. Y es lo que está pasando. Y ese es lo que el está problema. pasando. Es decir, ¿cómo le explicas tú, oiga, que el referéndum de Irlanda, que todavía no sabemos los resultados, tú ves la cartelería de los partidos y está la Merkel en todos lados? Y bueno, esto que es un referéndum para la Merkel en Irlanda. Es decir, es que al final tenemos que... La gente no es tonta. Y esto es lo que hay que aterrizar también, porque el que no esté escuchando dirá, bueno, pues esto está muy bien, pero yo lo que quiero saber es por qué estos señores alemanes resulta que con mis impuestos, nosotros con nuestros impuestos, con todos los que estamos aquí, desde el Cámara, los otros, todos que pagamos nuestros impuestos, tenemos que pagar la deuda con la que nos estamos endeudando los españoles para poder seguir manteniendo los servicios, podemos seguir manteniendo nuestro sistema. ¿Por qué tenemos los españoles que pagarlo infinitamente, estratosféricamente más caro que los alemanes su deuda para sus servicios? Es que la deuda en Alemania le está saliendo gratis y es que la gente esto lo tiene que saber. Por debajo del déficit. Por debajo del déficit. Es que la cosa tiene, perdóname, digo, tiene unas castañas, no sé cómo se dirá castañas en alemán, pero tiene unas castañas. No, castaña. Es decir, hombre, Es Castañen. Castañen Grossen. Castañen Grossen, o sea, me tiene la cosa unas castañas, o sea, ¿cómo? ¿Por qué nosotros tenemos que coger y pagar nuestra deuda? Hombre, ahora lo que sí te digo una cosa, después esto tendremos que hacer un cursito en alemán, claro que sí, porque es que a los alemanes les tendremos que explicar en algún momento que es que esto se paga con los impuestos de los españoles, que es que estos no son billetes del Monopoly, que es que a este hombre no le pagan con billetes del Monopoly, que a ti no te pagan con billetes del Monopoly, que es que el que nos está viendo ahí en la tele no le pagan con billetes de Monopoly, Alejandro, y que llega a final de mes... Alejandro, pero tendrá que ser también el Banco Central Europeo el que diga algo, ¿no? Pero Que si sí, el banco... el que arbitre ¿Tú has también escuchado a Draghi? ¿Tú has escuchado a Draghi ayer? Por eso digo que ese es el problema, ¿no? ¿Tú has escuchado a Draghi? Sí. Me quedo flipado. Yo digo, pero bueno, esto que... Si adoptamos esa postura, pues entonces es que claramente estamos hundiendo a países como España, ¿no? Pues justamente... ¿Tiene ese problema Estados Unidos? No, aparte de la inmensión de Estados Unidos, tiene su Reserva Federal, pues está ahí blindado. Gran Bretaña tiene su Banco de Inglaterra. Y una historia donde arreglaron su sistema fiscal hace 150 años. Que no es poco. O sea, tener un Banco de Inglaterra o tener una Reserva Federal en este sentido no es poco, porque desde luego ahí es su principal dique de contención ante determinado ataque, ¿no? Aquí son los mercados los que eligen. Quiero decir, yo coloco mi deuda en el país que yo creo que puede ser más solvente y que corre menos peligro, ¿no? Sí, pero... Entonces, lo que no podemos dejar, eso es al libre mercado y no puede, digamos, ninguna medida correctora en ese sentido. Claro, pero es que entonces España está en Draghi, o sea, por no decir en Braghi, o sea, estamos en Braghi, no en Draghi, estamos en Braghi. Lo que sí nos han venido bien las palabras de Mamaita Merkel, que dice que nuestro socio, nuestro aliado España, está haciendo las cosas bien. Yo creo que declaraciones al respecto como esta de una persona con tanto peso ahora mismo en todo el concierto económico europeo, es decir, si hablamos de lo económico hablamos de Europa, yo creo que son importantes. También hay una situación ahí, un punto que yo alucino en parte, ¿no? O sea, la solvencia de España depende de que Merkel diga que estamos haciendo las cosas bien solamente. Andrés, desgraciadamente ahora... No hay ningún ente fiscalizador que diga negro sobre blanco, es que España es solvente y es que si estamos al albur de unas declaraciones o estamos al albur del titular que salga en un diario internacional, oye, mal pinta esto. Sí, pero es que lo único que tenemos ahora mismo en contra de las tesis de Merkel, de las tesis económicas de Merkel que marcan el camino de Europa, son avanzadillas como la que puede ser Francia con el recién elegido primer ministro Hollande, y poco más, y alguna tesis en forma de gobierno del lado socialista que surge en Europa en los próximos meses, en los próximos años. Pero ahora mismo
El orden institucional y lo económico, ¿quién lo marca? Evidentemente Alemania. Pues mira, yo he visto ahí un error, pues con toda la humildad del mundo lo digo, un error básico, y es que no, estamos pivotando entre el concepto, digamos, austeridad, que lo coge la bandera Merkel, con la cuestión de gasto público para el crecimiento, que enarbola Hollande. Pues mire usted, yo creo que nos estamos, humildemente lo digo, porque yo al fin y al cabo soy, en fin, pues un humilde diputado de la provincia de Cádiz, ¿vale? Pero he de decir, como cualquier ciudadano, oiga, aquí ha habido un hito que no se está diciendo y que ha sido la clave de por qué en Estados Unidos las cosas terminaron funcionando, como por ejemplo el tema de la armonización fiscal, el pacto fiscal, esto que están decidiendo ahora los irlandeses, que dicen que además no es vinculante, no será vinculante, pero influye luego en las decisiones que puedan tomar al respecto de otros países. Oye, mire usted, la clave, y en esto tú entiendes, creo yo también un poco, y por eso lo digo con toda humildad, pero la clave de la viabilidad del euro no es que Merkel diga un día en un periódico, no, la clave es que los europeos tomemos conciencia de que tenemos que ir a una armonización fiscal, nos guste o no nos guste. Si esa fue la clave de que en Estados Unidos las cosas empezaran a funcionar, en su particular historia, después de su guerra civil, todo su meneo, que fue la armonización fiscal. El momento en que todos los estados en Estados Unidos adoptan una política común fiscal, una armonización fiscal, esa moneda empezó a ser lo que ya hoy en día es, que muchas veces se dice, no, es que los chinos, pero el dólar sigue siendo el dólar. Y una clave sistémica, y a mi modo de ver, es la armonización fiscal. Como no hay una política fiscal común, y a eso tenemos que caminar. A eso tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque, como bien dice aquí Fernando, el euro no puede tener el mismo significado económico, o sea, tiene que tener el mismo significado económico desde San Roque hasta Tampere en Finlandia. El mismo. Y eso pasa fundamentalmente, la primera base para tener el mismo significado económico, que tu euro signifique lo mismo en Tampere como en San Roque. Lo mismo, para una clave básica es armonización fiscal. Alejandro, lo que pasa es que sobre esto, el problema que yo veo también es que sobre esto ya vamos hablando desde la noche de los tiempos, y que mayor integración en Europa, y casi desde el principio con la unión del carbón y del acero, estamos con los Estados Unidos de Europa y con mayor integración de Europa, y al final no se da el paso definitivo. Si queremos euro, tenemos que caminar por ahí. No hay otro camino. Pero que desde la noche de los tiempos llevamos hablando de esto, y al final la integración definitiva y fáctica de la Unión Europea, con una mayor armonización fiscal y también política, oye, y de verdad que sean unos, no sé si unos Estados Unidos de Europa, pero desde luego una Europa mucho más compacta de lo que es hoy en día. Y sin embargo, ese paso no se da, y además lo que me parece más grave es que llevamos desde el año 2007, final del año 2007, soplando la crisis, y todas estas medidas... Esto tenemos que llegar hasta el año 2012 para decidir que hay que blindar el Banco Central Europeo, por ejemplo, o que hay que ir hacia una armonización fiscal, si el año 2008 fue terrible en toda Europa, terrible, y el año 2009 más terrible todavía. Estamos en el año 2012 y no se han tomado esas medidas todavía. Pues eso es un drama, y eso para mí es para mí, y con esto no acabas, no he hecho más que empezar. No, que quiero decir, se va a levantar, se vaya a la tunara y nos deja aquí tirado. Lo que quiero decir, hombre, es que cuando yo hablo al final sobre las bonanzas de la tunara, cuánta gente vaya de la tunara este fin de semana. Lo que quiero decir en cualquier caso, es que la armonización fiscal no se puede tener un euro solo con política monetaria. No se puede tener una moneda común que afecta a tantos millones de personas, no puede basarse solamente con instrumentos de política monetaria. Tiene que haber una política fiscal común. Y hasta que no pase eso, seguiremos dando tumbos. Y estaremos en el drama de que para que hoy la bolsa, o para que la prima de riesgo, o para que mi prima hermana de la de riesgo, ¿vale? Porque llegaremos a ese estado ya de esquizofrenia, ¿vale? Que sea una declaración de la señora Merkel montar una barca. Sea Merkel o la otra Merkel de turno, o mi prima que vaya en una barca, que sea presidenta de Alemania. Es decir, es que eso es ridículo. Y cuando nos ven en el mundo, nos ven desde Estados Unidos, nos ven desde otros espacios que no sean la zona euro, nos ven así y dicen, esto no es serio, no es serio. O sea, nosotros más allá de lo que pase, una declaración de turno de ese día, señores, política fiscal común, no podrá haber un euro de verdad sólido si no lo acompañamos de esa política monetaria con una política fiscal común. Oye, esa es muy humilde entender, y doctores, de luego, tenemos aquí además, ¿no? En España estamos acostumbrados a estar lamentándonos permanentemente. Y resulta que cuando se habla de la situación que tenemos, se alega a la herencia recibida, que es malísima y que es totalmente cierta, pero también aquí hacemos oposiciones a que la desconfianza la generemos permanentemente nosotros mismos.
No se puede decir que tenemos un déficit autonómico de tanto y el día siguiente resulta que es tanto más, un poquito más. Eso es clave, Fernando. Primer punto. Segundo punto, no podemos decir que tenemos una banca absolutamente saneada, que los balances presentaban unos beneficios de 36 millones, después dicen que hay unas pérdidas de 300 y resulta que el agujero, claro, como ahí están recogidas las famosas pérdidas latentes, ahora resulta que son 19.000 millones. ¿Quién va a confiar en nosotros? Claro. Si la economía se basa en la confianza y nosotros hacemos que desconfíen todos de nosotros, resulta que ponemos chinitas en la carretera para que esto no tenga ningún arreglo. Y los primeros culpables somos todos. Por supuesto, el sistema, tal como lo tenemos instituido, que está basado en la mentira permanente. Aquí el perjurio, como institución jurídica penal, tiene que estar funcionando permanentemente. Aquí el que mienta se va a la cárcel, como le ha pasado al señor de comunicación de Murdo, que ya está otra vez entre rejas, donde tiene que estar. Bueno, aquí tenemos que hacer inversiones cuantiosas en cárceles para meter a muchísima gente, para que esto no afecte al resto de los ciudadanos. Y por último, y termino, han hablado de la consolidación fiscal. Bien, en el caso la armonización fiscal y la consolidación fiscal, las dos cosas. Y hemos hablado de los billetes del Monopoly. Bueno, pues la última es la Junta de Andalucía, que no se aclara cómo va a hacer el recorte. La Junta de Andalucía debe de empezar a encargar Monopoly a toda pastilla para poder pagar con billetes del Monopoly, porque el Estado lo que tiene es restringir. Como no diga ya cómo va a hacer el recorte, con billetes del Monopoly, porque cuando restrinja, a ver a Andalucía dónde va a ir a buscar dinero. Fernando, decirlo lo ha dicho. Otra cosa que sobre la marcha. No, ahora lo ha dicho, pero no lo ha especificado. Cuidado, claro. Yo quería, porque además me parece muy oportuno lo que tú has dicho antes sobre esta incertidumbre que se crea en cuanto a las cifras. Nos vamos después a publicidades por Andrés. Adelante. Perdona, creía que ya había entrado directamente. Yo creo que aquí el gobierno central lo ha hecho bastante mal en comunicación. No se puede, yo creo que hay que dominar mejor cómo se transmite todo esto, y además en materia tan sensible como la económica, teniendo como tenemos el foco de Europa en lo alto, ¿no? En una semana no puede pasar Bankia de tener una pretendida necesidad de inyección de dinero de 7.000 millones a 23.500. Eso es una barbaridad. Y Bankia, que empezó, que lo que necesitaba al principio eran 4.500 millones de euros. Y ahora además nos enteramos que posiblemente se necesiten otros 30.000 millones de euros en el sistema financiero para que todo ese sistema circulatorio del sistema financiero siga funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que con razón, diarios internacionales que dicen que el problema de España es que el problema siempre es superior al que se dice al principio. Entonces, hasta que esto no se controle, pues es normal que haya una gran incertidumbre sobre la situación de España. Vamos a hacer la primera pausa. Ahora, a la vuelta, vamos a contar con el resumen de la semana en la voz de Almudena Orrequia. No os mováis, esto no ha hecho más que empezar. Hasta ahora mismo.